Es posible que por ahí hayas escuchado alguna vez la frase: el pueblo unido jamás será vencido. Voy a repetirla: el pueblo unido jamás será vencido. ¿La has escuchado? Esta semana quiero invitarte a pensar que esa frase, a la luz del estudio del Espíritu Santo y de su obra, tiene también sentido cuando la aplicamos a lo que debe estar pasando en la iglesia. Acompáñame, es tiempo de estudiar la lección de Escuela Sabática. Definitivamente en esta ocasión no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de alguna manifestación, de alguna marcha en donde las personas van gritando este tipo de frases o este tipo de arengas de el pueblo unido. No voy a hablar de una marcha o una manifestación, pero sí del concepto de la unidad, porque la lección de esta semana nos habla de que el Espíritu Santo es capaz de producir algo muy especial en la iglesia. Y quisiera resumir eso que la lección menciona esta semana con el concepto de la unidad. Sin el Espíritu Santo no va a haber jamás unidad en la iglesia. Así que te propongo que estudiemos qué es eso de la unidad a la luz del Evangelio de Juan en particular, y también cómo se va a manifestar esa unidad en la iglesia. Todo en el marco de la lección de ese trimestre, la obra del Espíritu Santo. Y si hablamos de unidad, permíteme entonces recomendarte que leas la siguiente parte del Evangelio de Juan como una unidad. Cuando tú llegas al Evangelio de Juan, el capítulo 14, el 15, el 16 y el 17, esta es la recomendación para empezar. No los veas como capítulos separados, como secciones individuales. El capítulo 14, el 15, el 16 y el 17 tienen un hilo conductor de principio a fin. Tienen que ver con las últimas palabras que el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos. Las últimas enseñanzas que el Señor Jesús quiere darle a sus discípulos antes de ser entregado y entonces morir, como lo sabemos, en la cruz del Calvario. Estas instrucciones son muy importantes entonces, ya que son las últimas en este paso previo a la cruz, y porque obviamente lo que les está pidiendo que aprendan o que tomen en cuenta a partir de este momento va a ser crucial para la obra que ellos iban a hacer una vez que Jesús partiera, una vez que Jesús ascendiera al cielo. Si el capítulo 14, 15, 16 y 17 son una misma unidad, entonces fíjate de qué hablan. Hablan del Espíritu Santo y hablan de los efectos del Espíritu Santo. Sí, ya hemos estudiado en lecciones anteriores algo de estos capítulos, desde que hablábamos de quién es el Espíritu Santo, algunas de las características del Espíritu Santo, pero más recientemente fuimos al capítulo 15 de Juan, cuando hablamos del fruto del Espíritu, porque vimos que el Señor Jesús explicó en Juan 15 que para dar fruto tenemos que estar unidos, pegados a la vid. Eso es parte del capítulo 15, es el tema del capítulo 15. Pero eso lo dijo Jesús en el marco de quién es el Espíritu Santo, capítulo 14 y capítulo 16. Lo dijo al momento de explicar que para que fuera posible eso, el Espíritu Santo jugaba un papel vital e indispensable. Por eso es importante que leas todo esto junto. Cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario, les habló de lo que quería que pasara con ellos y con la iglesia. Pero también entonces les explicó que para que eso pasara, tenían que estar pendientes y hacerle caso a el Espíritu Santo. Bueno, en esta semana vamos a concentrarnos en el capítulo 17. Siendo parte de la misma unidad, dijimos que íbamos a definir qué es la unidad y cómo debiera manifestarse en la iglesia. Empecemos con qué es la unidad. A veces cuando hablamos de la unidad en la iglesia, la que produce el Espíritu Santo, pensamos o es probable pensar en el hecho de que todas las personas se lleven bien. Tal vez tu iglesia, tal vez en la iglesia a la que tú asistes o en la que yo asisto, no pasaría muy bien ese examen
el examen de la unidad como sinónimo de que todos se lleven bien, de que si es una iglesia con 100 miembros o un poco más o un poco menos, a lo mejor no todos se llevan bien, o a lo mejor hay ciertos grupos, por afinidades, por alguna razón, hay ciertos grupos en la iglesia a la que tú asistes. El punto que quiero resaltar es que si le pasáramos el examen de unidad significa que todos nos llevemos bien y todos platiquemos todos los sábados y todos los cultos que nos vemos, a lo mejor tu iglesia y la mía no pasarían con 100 ese examen. ¿Es esa la unidad a la que se refiere Juan? Déjame leerte algunos versículos del capítulo 17 para ver realmente a cuál se refería. Y no estoy diciendo que esa unidad no sea buena o que no hay que buscarla, pero yo estoy hablando de la que habla Juan 17. Mira lo que dice Juan 17, el capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean una sola cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. ¿De qué trata esta unidad? Trata de parecernos a lo que Dios es. Yo en ellos y tú en mí, para que sean uno y que el mundo conozca que tú me enviaste. Pero también tiene que ver con que la gente reconozca lo que es el pueblo de Dios. Que reconozcan que tú me enviaste. ¿Cómo lo va a reconocer la gente? Algo tiene que ser visible. Entonces regresamos. ¿Ese algo visible será que todos nos llevemos bien? El capítulo 17 de Juan es toda una oración. Jesús está orando para que a sus discípulos les vaya bien, para que estén unidos. ¿Qué pide Jesús para que podamos entender qué es la unidad? Vamos al versículo número 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Para que la unidad de la que está hablando el Señor Jesús se dé, una unidad que va a ser posible gracias a la obra del Espíritu Santo, para que esa unidad se dé, necesitamos empezar con recibir su palabra. Esta unidad empieza cuando recibimos su palabra. ¿Y qué es la palabra? Bueno, si vamos versículos antes, por tiempo no los vamos a leer en este momento, pero tú puedes leer los versículos del 6 al 8. Juan 17, versículos 6 al 8. Te vas a dar cuenta que recibir la palabra de Jesús es hacerle caso, es creerle, es darle importancia al mensaje que Él nos trajo directamente de parte de Dios. Es lo que en nuestros días llamaríamos entonces la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Hacerle caso a Jesús es hacerle caso a su palabra. Y su palabra, al fin de cuentas, también es palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Recibir el mensaje tiene que ver con la unidad, porque si tú y yo tenemos un mensaje diferente al que tienen los adventistas en la India, o al que tienen los adventistas en Rusia, o al que tienen en China o en Japón, entonces eso no podría contribuir a la unidad. La unidad empieza por tener un mismo mensaje, porque Jesús no dejó varios mensajes, dejó un solo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Aquel al que nos lleva el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios, y como lo estudiamos desde la lección número 1, nos ayuda a entender la palabra de Dios, allí es donde estamos obteniendo el mensaje. El mensaje no lo inventa el ser humano. El mensaje no es un invento de ninguna iglesia. El mensaje es la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos capacita para entender. Segunda característica, dice el versículo 14, que cuando Jesús les dio su palabra a los discípulos, el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció? Dice, porque no son del mundo, Juan 17, 14, como tampoco yo soy del mundo. Es que el mensaje, basado en la palabra de Dios, aquel que el Espíritu Santo nos ayude a entender, va a marcar una diferencia entre nosotros y lo que Juan llama el mundo. No puede haber una similitud, no podría haber algo idéntico entre aquellos que son de Dios y aquellos que son del mundo. Son polos opuestos, son contrastes en el marco de la Biblia. Los que somos de Dios tenemos que vivir de acuerdo al mensaje de Dios. Y eso se va a revelar en un estilo de vida diferente. Y a la luz de la oración de Jesús, en un estilo de vida
que todos aquellos que sigamos esta oración o queramos contestar esta oración de Jesús, tendremos en común. No se espera que los adventistas, los que creemos en el Espíritu Santo, los que creemos en la Biblia y en el mensaje de Jesús, tengamos estilos de vida diferentes. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu, porque es el mismo mensaje. Si es el mismo mensaje y es el mismo estilo de vida, entonces habrá congruencia. Te pongo un ejemplo. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la frase Mayday, Mayday? Tal vez la has visto o escuchado en alguna película. Mayday, imagina, alguien con un transmisor, un radio, diciendo eso. Mayday, Mayday. Es una señal de emergencia. Ah, bueno, pero a lo mejor solamente es una señal de emergencia en Estados Unidos. Pero si el piloto va viajando en un avión, va viajando encima de Brasil, a lo mejor en Brasil no le entienden, porque Mayday en Brasil, pues no, esa palabra ellos no la usan. ¿Será así? O a lo mejor si va viajando, no sé, por Grecia y pide auxilio, Mayday, Mayday, los griegos le digan, pues quién sabe qué estarás diciendo, porque aquí no entendemos esa frase. ¿Sería posible? Y si llegara a pasar, ¿te imaginas lo terrible de eso? Ahora, si el mensaje es el mismo, Mayday y señal de emergencia en Estados Unidos o en Grecia, el estilo de vida o el comportamiento de aquellos que reciben esa señal de auxilio y del que le está dando tiene que ser también congruente. Mayday, no me voy a comer. Ah, sí, Mayday, ahorita después de otros 100 Mayday regreso, pero ahorita voy a comer y regreso. No sería congruente. Mayday, ah, sí, nada más déjame termino de hacer esto que había empezado y después te atiendo. No sería congruente. El mensaje va de la mano con la actitud y el comportamiento de aquellos que han recibido ese mensaje. Pero el Señor Jesús dijo algo más. Juan 17, ahora vamos al versículo número 18. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Porque el Espíritu Santo ha de capacitarnos para cumplir la misión. Sí, esa palabra tan importante que se llama misión, esa palabra también está aquí implícita. Jesús quería que tuviéramos un mensaje en común, el suyo. Jesús quería que demostráramos en nuestro estilo de vida que estamos viviendo ese mensaje. Y número 3, quería entonces que compartiéramos ese mensaje con otros, para que ellos hagan lo mismo. Como verás en la ilustración en pantalla, allí se nota que entre las 3 cosas o los 3 elementos que acabo de mencionar, el mensaje, el estilo de vida y también la misión, esas 3 cosas se complementan. Hay una relación de dependencia entre cada una de ellas. Si yo tengo el mensaje, entonces tengo algo que predicar. Si tengo algo que predicar, mi conducta tendrá que ir en consonancia con ese mensaje. Si mi conducta no es congruente con el mensaje, entonces de alguna forma estoy estropeando la misión. Porque entonces el mensaje no tendrá validez o por lo menos mucho respaldo de parte de quien dice que debe cumplirse ese mensaje, que sería yo. Mi comportamiento tiene que ir de acuerdo a lo que se espera del mensaje y el mensaje no me lo puedo quedar yo, tengo que llevarlo a otros. Esa es la misión. Cuando entendemos esos 3 puntos en el marco de la obra del Espíritu Santo, entendemos que la única forma en la que tu iglesia y la mía realmente podríamos decir que están unidas en este contexto es cuando esas 3 cosas están siendo realidad gracias a la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos capacita para entender el mensaje, si el Espíritu Santo no nos capacita para vivirlo y si no nos capacita para predicarlo, entonces tu iglesia y la mía, o nosotros mismos como individuos, no estamos listos para hacer ninguna de las 3 cosas. Sería imposible para nosotros hacerlo. Necesitamos que Él se encargue de las 3 cosas. Sí, el título de esta semana es El Espíritu Santo y la Iglesia. Yo le pondría algo más. El Espíritu Santo notándose en la vida de la Iglesia. Porque la Iglesia no es el edificio, tú lo sabes. La Iglesia son las personas. Y cuando esas personas tienen el mensaje, lo viven y lo comparten, es porque el Espíritu Santo está haciendo algo en ellos, está produciendo algo en ellos. Sí, el fruto del Espíritu Santo, sí, los dones del Espíritu Santo, pero sobre todo nos está ayudando el Espíritu Santo a contestar la oración de Jesús. Jesús estaba despidiendo de sus discípulos
Para despedirse les habló de la importancia del Espíritu Santo. Y en el marco de la importancia del Espíritu Santo les dijo, quiero que estén unidos. Procura que la iglesia a la que asistes esté unida. ¿No lo puedes hacer tú solo? No, no se trata de que tú cambies a los demás. Se trata de que empieces tú mismo, viviendo el mismo mensaje de Jesús, practicando ese mensaje y entonces compartiéndolo. Deja que el Espíritu Santo siga haciendo posible eso en tu vida. La próxima semana estudiaremos de cómo el Espíritu Santo puede hacer que las oraciones precisamente sean contestadas. Pidamos a Él que nos ayude a seguir poniendo en práctica lo que estamos estudiando. Dios te bendiga.